Muy buenas tardes a todos y muchas gracias desde luego al Andorra Economic Forum por la invitación. En la charla de hoy pues quiero trasladaros mi perspectiva de, una perspectiva sostenida a lo largo del tiempo de por qué es necesaria, por qué es incluso urgente una revolución liberal en España y en el mundo para obviamente ser más libres y ser más prósperos. Y también entendiendo cómo, de alguna manera, el Estado moderno nos ha metido en una lógica de síndrome de Estocolmo a través de la cual tendemos a justificar la situación de excepcionalidad por la cual ese Estado cercena sistemáticamente nuestras libertades y ataca estructuralmente nuestra propiedad sin que la mayoría de la población proteste ni siquiera sea consciente de la excepcionalidad que eso supone. De entrada, pues, ya entiendo que por la recepción que he tenido esto no sonará extraño, pero simplemente dejadme que constate 4 principios o 4 ideas básicas del liberalismo. ¿Cómo puede una sociedad compatibilizar la vida en sociedad con la autonomía de cada persona para perseguir su propio proyecto de vida sin someterse a una especie de tiranía del uno o de los muchos que anule justamente esa autonomía de la persona para desarrollar su proyecto de vida? Pues los principios básicos que estructuran una sociedad donde se pueda cooperar y se pueda convivir internamente, pero a la vez dentro de la cual cada uno pueda perseguir su interés propio, respetando la búsqueda del interés propio de los demás, son, entre otros, estos 4 principios. Libertad individual, la iniciativa a actuar sin pisotear la iniciativa a actuar de otras personas, es decir, lo que algunos llaman el principio de no agresión. Puedes hacer todo lo que quieras, pero sin impedir que otros hagan lo que ellos quieran, a cambio de que ellos tampoco puedan impedir lo que tú quieras hacer. Propiedad privada, aquello que has adquirido de manera pacífica, aquello de lo que te has apropiado de manera pacífica sin arrebatárselo a los demás, es tuyo y puedes hacer con ello lo que desees, porque eso de lo que te has apropiado constituyen los medios a través de los cuales vas a perseguir tu propio proyecto de vida, tus propios planes de acción. Si te privan, si te arrebatan arbitrariamente los medios que necesitas para completar tus planes de acción, también están conculcando tu libertad individual a perseguir esos propios proyectos de vida. Autonomía contractual. Puedes llegar a los acuerdos que quieras con terceras personas, no puedes agredir a terceros, pero sí puedes interactuar voluntariamente con terceros para, entre ambos, acordar lo que deseéis. Los pactos entre partes son ley privada para las partes. Son acuerdos que deben cumplirse por ambos lados y sin que un tercero se entrometa, sin que un tercero les diga a esas partes si está bien o si está mal lo que han acordado, siempre claro que lo que han acordado afecte únicamente a ellos dos o a sus propiedades. Si afecta a un tercero de manera ilegítima, es decir, sin el concurso de un tercero, ya sería otro tema. Y por último, y de manera más amplia, libertad de asociación. Los individuos contractualmente no solo pueden o no solo deben poder acordar lo que deseen, sino expresamente pueden acordar formas de cómo convivir o formas de cómo organizarse de manera más o menos estable. Estos principios, como podéis ver, se suele decir que los garantiza el Estado, porque sin Estado no tendríamos un código legal ni tendríamos un cuerpo de seguridad que garantizara la libertad individual, la propiedad privada, la ejecución de los contratos o la libertad de asociación. Es hasta cierto punto discutible que sin Estado no tuviéramos nada de todo esto, pero aunque fuera cierto que necesitamos un cierto Estado para garantizar policialmente, ¿no?, el Estado policial originario, estos principios, estas regulaciones básicas de la convivencia social, desde luego lo que no necesitamos es un Estado mastodóntico y gigantesco para meramente asegurar que estos principios que articulan una sociedad liberal y las interacciones libres entre las personas sean respetados. De hecho, el Estado, cuanto más crece, cuanto más incrementa su presencia dentro de la sociedad,
más tiende a conculcar estos principios, porque el Estado, regulando arbitrariamente y subiendo impuestos, lo que hace es atacar la libertad individual, impidiendo que una persona actúe como desee, aun cuando no genere daño sobre terceros, la propiedad privada, arrebatándola de manera coactiva, la autonomía contractual, impidiendo tratos entre las partes y, por supuesto, la libertad de asociación y desasociación, porque si alguien quiere separarse de un Estado existente y asociarse a otro o crear otro Estado o comunidad política para organizarse entre ellos, obviamente el Estado tampoco lo permite. Pues bien, estos principios básicos del liberalismo que son necesarios para que los planes, los proyectos de vida de cada individuo puedan florecer dentro de una sociedad y que son conculcados sistemáticamente por el Estado, son principios que sobre todo son conculcados por el Estado actual. Y el Estado actual no es un Estado que siempre haya estado, valga la redundancia, con nosotros. Hasta cierto punto hemos normalizado los megaestados, los hiperestados, los estados hipertrofiados que tenemos hoy y no deberíamos normalizarlos, porque no son la única alternativa política posible, ni tampoco son la única realidad política existente a lo largo de la historia. Aquí podéis observar, más o menos, espero que se vea, la evolución en algunas de las principales economías occidentales del peso del Estado dentro de nuestras sociedades. Hoy, como podéis ver, el Estado, más o menos, no varía mucho o demasiado entre países, sí que hay ciertas diferencias, pero el Estado pesa entre el 40 y el 50% del PIB. Hay algunos sitios donde incluso el peso es mayor. Por ejemplo, en Francia llega al 60% del PIB. No tal margen, nos suelen decir que el Estado es garantía de la armonía social y de la felicidad, y pocos países hay más polarizados y más descompuestos ahora mismo que Francia, pese a que tiene el Estado más grande del mundo, o quizá precisamente porque tiene el Estado más grande del mundo. Pero sea como fuere, hoy el Estado pesa entre el 40 y el 50% del PIB. Es decir, alrededor de la mitad de todo lo que produce una sociedad cada año es absorbido y redistribuido o consumido como la clase política y funcionarial de los estados decide que lo sea. Y esto no ha sido siempre así. Fijaos que en el siglo XIX, durante la mayor parte del siglo XIX, incluso podríamos decir hasta la Primera Guerra Mundial, el peso de los estados en las economías modernas, en las economías desarrolladas y que iban prosperando, porque esta es la época de la revolución industrial, esta es la época en la que el crecimiento económico estalla y se convierte en una constante a partir de ese momento en la historia de la humanidad, el peso del Estado rondaba entre el 5 y el 10% del PIB. Estados Unidos, el Estado pesaba, hasta la Primera Guerra Mundial, entre el 3 y el 4% del PIB. Pero es que Suecia, un país que hoy es una socialdemocracia gigantesca y demás, también estábamos en el 5% del PIB. Por tanto, no es que el Estado, cualquier Estado per se, deba copar, deba absorber la mitad de la economía. Este ha sido un proceso que se ha ido construyendo poco a poco a lo largo de las décadas, como la rana que va sirviendo y que no termina saltando porque no se da cuenta de que la temperatura va subiendo. Después de la Primera Guerra Mundial hay una subida muy fuerte y consolidada del peso de los estados y después, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, una subida igualmente acelerada y consolidada hasta mantenerse ya más o menos, a partir de la década de los 70, en los pesos actuales. Fijaos, por cierto, también cómo de venenoso y tramposo es muchas veces el discurso que escuchamos de estamos en la era neoliberal porque el Estado ha retrocedido. ¿Veis algún gran retroceso del peso del Estado durante los últimos 40 años en este gráfico? Puede que en algún momento decrezca el peso del Estado un 1 o un 2% del PIB, pero estamos hablando de que en 200 años hemos pasado del 5 al 50% del PIB y nos hemos quedado alrededor del 50% del PIB, punto arriba, punto abajo, y parece que el Estado esté en retroceso, el Estado cada vez esté menos presente, el sector privado lo ocupe todo.
es al revés. De hecho, para muchos el chip es algo así como la expectativa debería ser que el Estado siguiera creciendo y como no crece a tasas expansivas, entonces está retrocediendo. No, es que ya no tienen muchísimo más margen para crecer. Pero claro, si ya se va al 60, 70, 80% del PIB, pues directamente estaríamos en una economía socialista directa o indirectamente. ¿Y por qué el Estado ha crecido tanto? Pues una partida fundamental que explica este crecimiento aceleradísimo del Estado ha sido el desarrollo del estado de bienestar, es decir, de la provisión estatal de servicios que antes proporcionaba el Estado, como son la salud, la seguridad social, digámoslo así en términos amplios, es decir, pensiones y también seguros contra accidentes y, aunque en este gráfico no aparece, también la educación, ¿vale? Este gráfico es gasto social sobre el PIB y el gasto social no incluye la educación. Fijaos cómo hasta la década de los 30 y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial el gasto social era muy bajito y es a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial cuando empieza a dispararse hasta el 20 o el 30% del PIB. Funciones, de nuevo, que antes desempeñaba la sociedad civil, que se desempeñaban a través del mercado o a través de la sociedad, no necesariamente a través de intercambios mercantiles. Había funciones de pues aseguramiento social que las desempeñaban los sindicatos. Sindicatos que no vivían del Estado y que no estaban privilegiados por el Estado, que muchas veces incluso surgían en contra del Estado, en contra de la prohibición del Estado o de la persecución del Estado. Todo eso lo ha ido absorbiendo el Estado y además lo ha ido haciendo de una manera que nos ha ido volviendo dependientes. Porque, claro, el gasto social es un gasto, incluso en algunos casos lo llaman así tal cual, de dependencia. Es un gasto de voy construyendo un fondo a través de mi ahorro personal para cuando deje de tener ingresos por vejez o cuando no sea capaz de generar ingresos por algún tipo de incapacidad. Claro, si ese fondo es mío, yo soy autónomo a la hora de gestionarlo. Si ese fondo lo maneja el Estado supuestamente en mi favor, se lo debo todo al Estado, dependo plenamente del Estado. Si el Estado desaparece o el Estado sufre recortes importantes, yo me quedo sin nada, con lo cual necesariamente la población queda atrapada dentro de esas garras estatales que además son muy difíciles y muy lentas de ir desapareciendo o de ir haciendo que retrocedan. Pensad en un problema tan grave como el del sistema público de pensiones. El sistema público de pensiones es hoy por hoy la partida más grande en cualquier Estado moderno. ¿Cómo desarmamos el sistema público de pensiones? ¿Cómo conseguimos que el Estado, que se metió ahí sin necesidad, porque no había una necesidad, pero decidió meterse y se metió, pues depende del país, pero por ejemplo en Estados Unidos durante la Gran Depresión de los años 30, es decir, que ni siquiera a principios del siglo XX, sino bien entrado el siglo XX, ¿cómo conseguimos sacarlo de ahí? Meterlo fue relativamente fácil. Prometes que a los que se jubilen a partir de una determinada edad les vas a pagar una determinada cantidad de dinero y que eso lo vas a financiar con impuestos sobre los que trabajan hoy a cambio de que esos, cuando se jubilen, también reciban una pensión que la pagarán los que trabajen entonces. Vale, montar el sistema fue relativamente fácil porque además la esperanza de vida en su momento era bastante baja, se prometían pensiones, pero se pagaban durante 2 o 3 años y por tanto el sistema era barato. Vale, ahora que ya está esto montado y que lo has montado sobre la base de expropiar la capacidad de ahorro de generaciones de trabajadores enteras, ¿cómo lo desarmas? ¿Qué dices? ¿No vais a cobrar pensiones? Entonces vas a tener a millones de personas depauperadas porque su fuente de ingresos era justamente la percepción de una pensión pública de este sistema que les impidió ahorrar durante su etapa productiva porque se quedó con una parte, luego lo veremos, muy considerable de sus salarios. ¿O qué dices? Vale, vosotros que ya estáis jubilados vais a tener pensiones, pero la generación actual las va a pagar, pero no va a tener pensión cuando se jubile. Entonces, esa generación la vas a expropiar una parte muy sustancial de su salario a cambio de nada.
Entonces, ¿eso cómo lo desarmas? No es nada sencillo. Y lo mismo con la sanidad, por ejemplo. La sanidad puede parecer que para los jóvenes no es tan difícil de desarmar, pero para las personas ancianas que no han acumulado ahorro o que no han contratado un seguro, si tú ahora les dices, se acabó la sanidad pública y tienen gastos extraordinarios, porque los gastos sanitarios aumentan exponencialmente con la edad, ¿cómo hacen frente a esos gastos sanitarios? Esos gastos sanitarios, ellos se han programado que serán atendidos a través de la sanidad pública, porque así se les ha dicho que iba a funcionar y así han pagado impuestos para que funcione. Entonces, ¿eso cómo lo reviertes? Pues desde luego no es algo que pueda hacerse de manera inmediata, pero que sí tiene que ir haciéndose de manera transicional a lo largo del tiempo. Por eso el Estado ha sido, hasta cierto punto, tan inteligente a la hora de crecer y crecer por esta vía, por la vía de volver a la sociedad cada vez más dependiente de la redistribución estatal para que esa población no sea autónoma. Esto, por cierto, uno de los inventores del estado de bienestar moderno fue el canciller alemán Otto von Bismarck, un prusiano. Y en sus memorias, bueno, unas memorias que le escribe un periodista afín, es decir, no un periodista crítico, ese periodista afín cuenta que hablando con Bismarck le explicó que él crea el sistema público de pensiones para volver a la población trabajadora dependiente del Estado, para que los trabajadores no se insubordinen al Estado. En ese contexto, la insubordinación era una insubordinación, si lo queréis, anticapitalista. No estaba pensando en mantener un estatismo, no. Estaba diciendo, los trabajadores tienen tendencias socialistas, ¿cómo consigo domesticar a los trabajadores? A través del sistema público de pensiones. Pero de la misma manera que los puedes domesticar para que no se vuelvan socialistas, desde luego también los domesticas para que no se vuelvan liberales o contrarios al Estado. Y así estamos. Entonces, podéis preguntar, bueno, entonces, este Estado gigantesco que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, generación tras generación, ¿qué funciones desempeña? ¿Dónde se va el dinero? ¿Qué paga este Estado tan grande? Bueno, aquí tenéis la media de los países de la Unión Europea para el año 2022, el 50% del PIB. El caso de España no se diferencia demasiado en el año 2022 porque gastamos el 47% del PIB, por tanto, más o menos es representativo. Entonces, fijaos, el 20% de ese 50% es protección social. Básicamente pensiones, no solo de jubilación, sino también viudedad, incapacidad, orfandad, etcétera. También si hay algunas prestaciones, aunque esto suele ser bastante barato, de tipo no contributivo. Luego, el 7,7%, en España esto es algo menos, pero vamos, el 7-8% sanidad. 6% burocracia y, sobre todo, el pago de intereses de la deuda pública. Otro 6%, política económica. Ahí hay desde construcción de infraestructuras a ayudas a sectores económicos, por ejemplo, las ayudas agrarias, que son muy cuantiosas, están aquí dentro. Educación pública o educación concertada, en el caso de España, por ejemplo, 4,7%. Y luego tenemos protección medioambiental, 0,8%, no son necesariamente políticas climáticas, también es pues, mantenimiento de bosques, etcétera. 1% vivienda y servicios comunitarios, de nuevo, no es necesariamente construcción de vivienda pública, también es alcantarillado, alumbrado público, funciones típicamente desarrolladas por ayuntamientos. 1,1% ocio, cultura y religión, todo esto son subvenciones a medios de comunicación, subvenciones culturales, subvenciones a organizaciones religiosas, y ya luego nos topamos con lo que tradicionalmente era el Estado mínimo liberal, ese que pesaba, por ejemplo, en Estados Unidos el 3% del PIB, porque uno puede decir, ¿cómo podía el Estado pesar el 3% del PIB? Pues porque no hacía nada de todo eso y se centraba en defensa, el 1,3% del PIB, y seguridad y justicia, 1,7% del PIB. Es decir, que incluso hoy la parte nuclear del Estado,
que en el siglo XIX costaba el 3% del PIB, sigue costando el 3% del PIB. No es que el Estado se haya vuelto más caro o el tipo de Estado que teníamos en el siglo XIX se haya vuelto hoy más caro. Lo que teníamos en el siglo XIX sigue costando más o menos lo mismo. Lo que pasa es que hoy el Estado desempeña muchísimas más funciones de las que desempeñaba en el siglo XIX. Y por eso hay que pagar muchos más impuestos, porque obviamente todo esto se paga con impuestos. ¿Cuántos impuestos se pagan? Pues de nuevo aquí creo que no somos del todo conscientes del grado de expolio tributario al que es sometida la población de un país. Probablemente porque si lo fuéramos habría una insubordinación social. Pensad que el Estado tiene muchas formas de camuflar la mordida tributaria, muchísimas, y las aplica todas. Una es, por ejemplo, hacernos pagar impuestos por multitud de causas distintas, en lugar de decirnos, oye, pague usted un impuesto por este concepto, punto. No, no. Le voy a hacer pagar por lo que gana, por lo que gasta, por lo que tiene. Y por lo que gasta, no solo por lo que gasta, podríamos decir, oiga, calcúleme el gasto en consumo total y pago un monto sobre esto. No. El IVA, impuestos especiales, etcétera, etcétera. Y un montón de impuestos especiales distintos. Por lo que hereda, bueno. Y luego, además, no solo pagamos por multitud de aspectos distintos, en ocasiones ni somos conscientes, ¿no? Por ejemplo, los aranceles, pues ni siquiera lo pagamos conscientemente. Se encarece el precio y pensamos que es que eso vale. O la subida del IVA, pues salvo que lo informen los supermercados y entonces el gobierno se enfada, pues tampoco nos enteramos de que se ha producido esa subida. Pero además nos obligan a pagarlo de manera más o menos regular en el tiempo, no concentrada. Las retenciones en el IRPF, en lugar de decirnos que es como se hacía originalmente, oiga, usted ha ganado tanto a lo largo del año, pague de golpe todo lo que tiene que pagar. Pero claro, imaginad que los españoles o cualquier otro ciudadano de cualquier otro país tuviesen que pagar un día al año todo el IRPF del año. Entonces, adquiriría conciencia de todo lo que está pagando. Por eso hay que dispersar el coste y camuflarlo en la nómina. Por cierto, las retenciones sobre el IRPF las inventó un liberal, Milton Friedman, durante la Segunda Guerra Mundial, con que el enemigo a veces también está en casa. Bueno, aquí tenemos, como os digo, lo que paga en promedio, si dividimos todos los ingresos fiscales del Estado español y lo dividimos entre ciudadanos o entre trabajadores, tenemos una noción aproximada de cuál es el coste promedio del Estado para el ciudadano. En realidad es mayor, porque aquí solo tengo en cuenta los ingresos, pero pensad que hay déficit público, es decir, gastamos más de lo que ingresamos, y ese déficit son impuestos futuros que hay que pagar. Por tanto, la medida actual de lo que cuesta debería ser el gasto, pero bueno, me centro solo en lo que de momento nos están quitando. Bueno, pues esto no está ajustado por inflación, ¿vale? O sea, que no es del todo comparable la cifra del año 2001 con la del año 2024, pero sobre todo me interesa la actual, la del año 2024. A día de hoy, en promedio, cada ciudadano español está soportando una carga de casi 15.000 euros. Es decir, que aproximadamente una pareja y un niño deberían estar pagando, en promedio en España, alrededor de 50.000 euros en impuestos. Un hogar conformado por 3 personas, alrededor de 50.000 euros. Si lo hacemos en términos de trabajadores, que son al final los que pagan impuestos, cada trabajador, en promedio, está pagando más de 30.000 euros en impuestos. Claro que podéis decir, bueno, pero esto lo pagarán sobre todo los trabajadores con mayores ingresos y no los trabajadores con menores ingresos, porque esto es una media y las medias pueden ser engañosas. De acuerdo. Intentemos hacer una estimación, yo creo que bastante generosa respecto a lo que pagamos, o a lo que paga el trabajador mediano.
El salario mediano en España actualmente son 22.400 euros. Bien. Sobre esos 22.400 euros, ya antes siquiera de verlo reflejado en la nómina, ese trabajador ya ha pagado, lo ingresa el empresario, pero es un coste que se repercute sobre la nómina del trabajador, ya ha pagado por concepto de cotización empresarial a la Seguridad Social casi 7.000 euros. La cotización empresarial a la Seguridad Social sobre el salario mediano son 7.000 euros. ¿Eso qué significa? Que en realidad el salario mediano en España debería ser de casi, 29.000, casi 30.000 euros. Pero esos 30.000 euros ni siquiera los llega a ver, ni siquiera los llega a considerar suyos. Y cuando le planteas a alguien que en realidad sí son suyos, se llega a ofender, como diciendo, no, esto lo paga el empresario, no lo pago yo. Bueno, es una forma de autoengañarte para a lo mejor no sentir que te están atracando de una manera tan vil, pero sí, en el fondo lo pagas tú. ¿Bien? Entonces, partimos de una remuneración real de 30.000 euros, se te descuentan 7.000, o 29.000, se te descuentan 7.000 y te queda un salario que ves en nómina de 22.400. Sobre eso, además, has de pagar la cotización a la Seguridad Social del trabajador. Se paga la del empresario y la del trabajador. Casi 1.500 euros. IRPF para este salario, alrededor de 3.000 euros. Luego, impuestos indirectos, esto ya es más difícil de calcular porque depende de qué porcentaje de tus ingresos gastes, en qué lo gastes, pero bueno, como poco, unos 2.000 euros. Como poco, en realidad algo más. Y luego, tened en cuenta que aquí hay otros pagos al Estado que no estoy contemplando, por ejemplo, el IBI no aparece, si hay tasas que pagamos por servicios que nos presta el Estado o copagos, etcétera, tampoco aparece, pero bueno, los ingresos nucleares del Estado. Un trabajador con un salario mediano de 22.400 euros, que en realidad debería ser un salario de casi 30.000 euros, le queda un salario neto, limpio de impuestos, de 15.800 euros. Es decir, prácticamente la mitad de su remuneración la está absorbiendo el Estado. 13.400 euros en impuestos variados, sobre todo cotizaciones sociales, pero también IRPF e impuestos indirectos. Entonces, claro, cuando el trabajador mediano, que no medio, el mediano es el que parte en dos la distribución. Por tanto, es una métrica que no está sesgada por el hecho de que haya trabajadores muy bien pagados en la parte alta de la distribución de la renta. Es el que divide en dos a la población. Hay tantos que ganan menos que él como que ganan más que él. Pues que el trabajador mediano esté pagando como poco, porque ya os he dicho que aquí no aparece todo lo que debería aparecer, 13.400 euros anuales en impuestos, dice bastante de la magnitud del atraco fiscal al que está sometida la población, en este caso española, para recibir los servicios, para recibir coactivamente los servicios que recibe del Estado. ¿Esto es necesariamente así? ¿Esto ha de ser necesariamente así? Pues ya hemos visto que históricamente no ha sido así y, a su vez, hoy en día no es así en todas partes. Es decir, la idea de que el Estado tiene que ser un Estado gigantesco, que absorba, que parasite la mitad o más de la mitad de lo que genera, de la riqueza que genera un trabajador dentro de la sociedad, no es algo que tenga por qué darse. Aquí tenéis países con distintos grados de prosperidad, pero en general países más o menos desarrollados, cuyo Estado, aún siendo mayor de lo que lo era durante el siglo XIX, es decir, incluso desde una óptica liberal podríamos considerar que estos estados son muy grandes, aún así son estados sustancialmente más pequeños que los estados europeos e incluso que Estados Unidos. Lo digo porque muchas veces se dice, no, es que España tiene un peso del Estado sobre el PIB menor que la media europea. Sí, ¿y qué? Es que la media europea es un club de atracadores profesionales. Entonces, tener una media... Tener un Estado que pesa algo menos que un club de mafiosos expropiadores, pues sí,
nuestro Estado no ha sido capaz de llegar a ese extremo todavía, pero no te compares con ese club. Compárate con lo que podrías tener o con otros países que han restringido un poco la voracidad tributaria. Entonces, incluso dentro de Europa tenemos un país como Suiza, que no sé si por casualidad o no, yo creo que más bien no, es el país más próspero dentro de Europa, que tiene un Estado que pesa el 33% del PIB, que ya es bastante, pero es que estamos hablando de entre 10 y 15 puntos menos que el resto de Europa. Y luego tenemos Hong Kong o Corea del Sur, 28% del PIB, Chile, que quizás sea el más pobre dentro de esta clasificación, pero bueno, 26% del PIB, Taiwán, 16% del PIB, y Singapur, el país más rico del mundo, 15% del PIB. Entonces, si Singapur o Taiwán, me da igual, son capaces de funcionar tan bien como lo hacen, con un Estado del 15 o del 16% del PIB, y que no se diga que Singapur es porque es una ciudad-estado y, por tanto, obviamente ahí hay ciertas economías de escala, pero ya hemos visto que el grueso del gasto público estatal es transferencias sociales. Y en transferencias sociales lo mismo da que sea una ciudad o que sea un Estado gigantesco. ¿Vale? A lo mejor gastan algo menos en servicios comunitarios, pero ya hemos visto que eso era nada, prácticamente nada del PIB, el 1 o el 1,5%. ¿Vale? Entonces, si Singapur o Taiwán son capaces de funcionar hoy en día en la sociedad moderna con estados muchísimo más pequeños, estados que son un tercio, 30 puntos del PIB inferiores a los de Europa o Estados Unidos, y son capaces además de funcionar, porque uno podría decir, oye, pues más o menos se apañan, no es que tengan resultados espectaculares, pero más o menos funcionan. Bueno, es que solo con eso ya serían preferibles, porque estamos diciendo que el Estado, para recaudar 30 puntos de PIB, está violentando la propiedad privada de los ciudadanos. Por tanto, si te ahorras, si eres capaz de evitar un atraco tan masivo como ese y funcionar más o menos igual que otros estados que atracan mucho más, pues será preferible el Estado que atraca menos. Pero es que además funcionan mejor. Son mucho más prósperos y los propios servicios públicos que proporcionan esos estados son mucho más eficientes. En parte a lo mejor se debe a sus sociedades, pero en parte también porque un Estado que intenta hacerlo todo, por necesidad, tenderá a hacerlo todo mal. Porque no es posible, ni tampoco una empresa, una empresa que lo intentara hacer absolutamente todo, sería una empresa deficiente que sería barrida por la competencia, porque surgirían otras empresas enfocadas en hacer solo una cosa, que la harían mejor, y el cliente, el consumidor, escogería esas. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no puede haber competencia, porque aquí no se deja al ciudadano que se desvincule de un Estado y se vincule a otras organizaciones que proporcionan esos mismos servicios. El ciudadano es un consumidor cautivo de lo que proporciona el Estado de manera muy ineficiente y cara. Y lo toma o lo toma, porque ni siquiera lo puede dejar. Entonces, si hay hoy en día estados mucho más pequeños, que funcionan mucho mejor, incluso desde la óptica del propio Estado, con burocracias mucho más eficientes y servicios públicos mucho menores, ¿cuál es la lógica de mantener, de perpetuar estados hipertrofiados? Pues la lógica no es la de la conveniencia, no es la lógica del bienestar de la población, es la lógica del bienestar del Estado. Porque en nuestras sociedades tenemos una burocracia gigantesca que vive y se reproduce de parasitar a la población. Entonces, si tú tienes un parásito tan grande y tan enquistado, obviamente el parásito no se va a querer quitar, no se va a querer ir. Al contrario, lo que va a intentar es crear colonias cada vez mayores. Y eso es lo que está haciendo el Estado, y por eso la necesidad de luchar contra ese parásito que te está chupando la sangre. Por hacer un escenario alternativo para que veamos cuán verosímil o inverosímil es reducir de manera sustancial el tamaño del Estado en nuestras sociedades actuales. Hemos visto antes lo que pesa el Estado moderno en Europa, 50% del PIB. Ya he desgranado las distintas partidas. Bueno,
Imaginad, como era así antes, es que tampoco hace falta ciencia ficción, como era así antes, sanidad cero. Políticas económicas prácticamente cero, o si hay alguna infraestructura que no pueda construir el sector privado, que ya sería sorprendente, pero bueno, por considerarlo, 1% del PIB. Educación, cero. Defensa y orden público, bueno, se mantiene. Obviamente, subvenciones y todo a ocio, cultura y religiones, cero. Servicios comunitarios y protección medioambiental se mantiene algo porque, bueno, es en cierto punto, pues alcantarillado, alumbrado, mantenimiento de bosques, etcétera, es necesario. Burocracia reducida extraordinariamente. Entonces, y protección social, se deja algo. Y ahora vamos a ver, porque a veces no somos conscientes, nos dicen, no, es que el Estado existe para reducir la pobreza a costa de los ricos. Bueno, protección social es el 20% del PIB, ¿vale? Vamos ahora a calcular cuánto realmente puede hacer falta para evitar la pobreza que podríamos considerar extrema en capas amplias de la sociedad. Y con eso yo creo que os podéis empezar a plantear, si ya no lo tenéis muy claro, que ese 20% del PIB, desde luego, no va a luchar contra la pobreza. Ese 20% del PIB va a mantener a la población cautiva del sistema de redistribución horizontal de la renta que proporciona el Estado. Es decir, el Estado te quita dinero a ti para dárselo a él y le quita dinero a él para dártelo a ti. En lugar de dejarte a ti que tengas tu dinero y a ti que tengas tu dinero, se ha de entrometer en medio para que él sea el que parta y reparta, y por tanto todos dependáis de él. Porque la redistribución de la renta, esto lo dice el profesor Bastos y tiene mucha razón, no es de ricos a pobres o de pobres a ricos, no, es de todos hacia el Estado. Y luego el Estado es quien decide cómo esa renta de la que se ha apropiado él, cómo hace disposición de ella en función de sus intereses y de sus necesidades. Entonces, si recortamos de una manera similar a la que os he indicado, pues claro, te queda un Estado tirando por lo alto del 9, del 10% del PIB, que es un Estado 30, 40 puntos de PIB inferior, es decir, alrededor de un 80% inferior al que tenemos hoy. Tienes el mismo gasto en defensa, el mismo gasto en seguridad, que incluso aquí habría que planteárselo, pero por no entrar en ese detalle, porque el gasto en seguridad pues, puede estar perfectamente disparatado también por burocracias internas. Es decir, que, por ejemplo, España es el país de toda Europa con más personal en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por ciudadano de toda Europa, con mucha diferencia. Entonces, ¿hace falta tanto? Bueno, es otro debate, pero por no entrar ni siquiera en él. 1,7% del PIB en seguridad, 1,3% en defensa, burocracia 1%, otros para pues, servicios comunitarios, medio ambiente 1%, infraestructuras a las que no llega el sector privado, otro 1% del PIB, y transferencias sociales 3% del PIB. Veamos, 3% del PIB actualmente son 45.000 millones de euros. 45.000 millones de euros en transferencias sociales son 10.000 euros, darles un cheque de 10.000 euros al año a 4,5 millones de personas, que es el 10%, casi el 10% de la población española. O darles un cheque de 15.000 euros a 3 millones de personas. En una sociedad próspera, realmente, ¿cuál puede ser el porcentaje de gente que quede absolutamente descolgada, desamparada, incapaz de salir adelante de la sociedad, teniendo además su propio seguro de vida, su propio seguro de incapacidad, su propio ahorro personal? Claro, estamos hablando de todo eso, incluso de su propia red de asistencia social, voluntaria y privada, como las que había antes de que el estado de bienestar surgiera y se entrometiera, toda la red de mutualidades que existían en sociedad y que el Estado se las cargó. Habiendo todo eso,
¿Qué porcentaje de la población puede caer en el absoluto desamparo y necesitar, por tanto, de una transferencia continuada de recursos por parte del Estado? Aunque supongamos que es el 5, el 10% de la sociedad, para eso no hace falta más del 3, 4% a lo sumo del PIB. Y estamos gastando el 20% del PIB en transferencias sociales. Claramente, este 20% del PIB, como os decía, no va de que los ricos sean un poco menos ricos y no haya bolsas gigantescas de pobreza en sociedad, porque sigue habiendo bolsas de pobreza. Que eso es lo escandaloso. Es decir, tenemos un Estado que pesa el 50% del PIB, supuestamente para que no haya pobres, y sigue habiendo pobres. Cuando además la forma de acabar con la pobreza, primero, no debería ser establecer transferencias clientelizadoras, pero, bueno, si dices, mira, siempre va a haber un porcentaje de la población, que es verdad, que en una economía de intercambio, en una economía mercantil, pues si no puede trabajar porque está totalmente incapacitado, pues no puede trabajar. Y ha de depender pues, de su ahorro propio, del ahorro de su familia, de las redes de asistencia social o, en última instancia, del Estado. Vale. Pero es que eso con el 3% del PIB lo tienes más que cubierto. O lo deberías tener más que cubierto, porque hoy no lo tienes cubierto. Caso, por ejemplo, de los enfermos de ELA, imaginad, hasta hace 2 tardes ni siquiera lo tenían cubierto. Entonces, ni siquiera el 10% del PIB. Y claro, una reducción del tamaño del Estado, porque claro, la siguiente pregunta es, vale, pero si reducimos tanto el tamaño del Estado y hay que empezar a pagar sanidad, educación, ahorrar para las pensiones, etcétera, ¿realmente la población podría hacerlo? Bueno, volvemos al caso del... no lo he puesto aquí. Del trabajador mediano. Una reducción del tamaño del Estado del 50% del PIB al 10% del PIB es una reducción de aproximadamente el 80%. Estábamos pagando, el trabajador mediano, 13.500 euros en impuestos. Una rebaja del 80%, que además podría incluso ser superior, porque a poco que haya una cierta progresividad, y si tenemos tipos muy bajos, yo tampoco soy especialmente opuesto a que haya una cierta progresividad, claro, lo que ya la progresividad cuando se convierte en excusa para una confiscación radical, pues sí, porque claro, no, es que a partir de 60.000 euros, tipo marginal del 47 o del 50%, bueno, entonces ya es directamente confundir progresividad con atraco a mano armada, ¿no? Entonces, si estamos hablando de tipos del 5, del 7, Singapur tiene un tipo impositivo sobre el IRPF progresivo. Pues claro, el tipo marginal máximo no sé si es el 10 o el 12. Entonces, una rebaja del 80%, que para el trabajador mediano podría ser incluso mayor, significa que su renta disponible para atender el pago de todos esos servicios que dejaría de proporcionar el Estado, pues se incrementaría en 10.000, 11.000 euros anuales por cada trabajador mediano. Que claro, si en un hogar hay 2 trabajadores medianos, estamos hablando de 20.000, 22.000 euros extra. Con ese dinero extra no podemos hacer frente a pagar la educación, a pagar la sanidad, a ahorrar para las pensiones, cuando en muchos casos la sociedad española ya lo está haciendo con esta carga fiscal porque intenta escapar de los pésimos servicios que proporciona el Estado. Porque es que ya hay muchos trabajadores que están pagando su sanidad privada, su educación privada y que están ahorrando de manera complementaria para las pensiones justamente porque no quieren depender de servicios deficientes y en muchos casos que ni siquiera van orientados a la que debería ser su labor, como es la educación, que tiene una educación pública, que tiene más una función adoctrinadora y generadora de espíritu ideológico nacional que de formación del estudiante para ser productivo en la sociedad. Pues hombre, en términos generales creo que sí, sobre todo teniendo en cuenta que además tienes la pata de ese 3% del PIB, 45.000 millones de cierta redistribución de la renta, que te puede ayudar a complementar cualquier caso al que no se alcance. Digo esto incluso desde una mentalidad pues eso, redistribucionista de la renta, incluso socialdemocracia, pero socialdemocracia no a los niveles confiscadores actuales. Entonces, ya para terminar, si todo esto es así, si
cierto modo, el virus del estatismo está tan metido en las cabezas de la sociedad y también en los intereses de la sociedad, por lo que os decía, porque es muy complicado, aunque todos llegáramos a entender que la situación actual no es la óptima, es muy difícil que estemos interesados muchos en desplazarnos de esa situación que no es óptima por lo costosa que puede ser la transición para muchos. Por lo que os decía, porque no es fácil, por ejemplo, desarmar el sistema público de pensiones. Entonces, un pensionista puede decir, sí, yo entiendo que todo esto es muy injusto, pero yo quiero cobrar mi pensión y no me quiero embarcar en aventuras que pueden suponer que ya veremos qué pasa con mi pensión, que no tengo ahorro propio disponible o no suficiente. Entonces, ¿qué se puede hacer para tratar de escapar de este modelo, que claramente es un modelo que beneficia más al Estado y al aparato estatal que a la población a la que dice servir, y lo dice obviamente para justificar esa parasitación de la sociedad? Pues hay 4 vías posibles de cómo intentar reformar o blindarnos frente a este hiperestado parasitario. El primer enfoque es un enfoque top-down. Tener una cierta esperanza en políticos benevolentes, en políticos que lleguen al poder con ideas liberales y que desde dentro del Estado busquen hacer la revolución liberal. Este enfoque yo creo que es un enfoque en general ingenuo y no muy viable, sobre todo si no va acompañado del segundo enfoque que voy a mencionar a continuación, que es el enfoque bottom-up de la batalla cultural, porque si la sociedad mayoritariamente no desea una reforma del Estado, va a ser muy complicado que esa reforma del Estado se produzca, al menos con la contundencia que hemos visto en que debería producirse. Pensad que muchas de las reformas son reformas de largo plazo, no es algo que puedas hacer de la noche a la mañana y una vez hecho ya no sea reversible. No, desarmar el sistema público de pensiones, si se hace, costará mínimo 2 generaciones. Entonces, si la sociedad no quiere ir en esa dirección, va a ser muy complicado que en algún momento no llegue otro al poder y revierta lo que la sociedad en su mayoría no quiere hacer. La privatización del sistema de pensiones de Chile, que la inició el régimen de Pinochet en el año 81, se completó hace un par de años, en el año 21 o 22. Ahí fue cuando se terminó de liquidar el antiguo sistema público. Por tanto, claro, y ya están queriendo volver al régimen anterior, muchos de ellos. Entonces, no es algo... Y eso que Chile tenía un perfil demográfico en ese momento envidiable para hacer la transición. Es decir, tenía una población joven muy grande, una población envejecida muy estrecha y, por tanto, era más factible hacer la transición. Entonces, si en Chile la transición la hizo un régimen militar, o la inició al menos un régimen militar, con un perfil demográfico muy favorable y han tardado 40 años, imaginad lo que puede ser para el resto del mundo. Y si el resto del mundo no quiere eso, pues obviamente, por mucho que consigamos infiltrar a un político liberal con ropajes socialdemócratas para que no genere animadversión, eso no va a funcionar. O tiene una probabilidad muy baja de funcionar. Aparte de que luego la política genera su propia dinámica corruptora, como ya bien indicó Lord Acton, de que el poder corrompe. Es decir, salvo que uno sea una especie de casi kamikaze o mártir que va a sacrificarse por las ideas y por ampliar la libertad de sus conciudadanos, lo lógico es que si uno quiere llegar al poder, porque le llama al poder, porque le gusta mandar, porque le gusta organizar, pues va a tender a adaptarse a lo que tenga que hacer para seguir en el poder y para ampliar ese poder. Y si lo que tiene que hacer es pisotear a los demás, engañar a los demás y corromper las ideas que supuestamente tenía cuando llegó al poder, pues lo hará. Entre otras cosas porque la competición política lleva a que si no lo haces tú, el que lo haga te va a tender a desbancar y, por tanto, los políticos, digamos,
honestos si es que existen, sacrificados si es que existen, con convicciones si es que existen, esos políticos, aunque existan, desaparecen de la vida pública porque son desplazados por los que no son así. Porque en la lucha por el poder, unos luchan con las dos manos atadas y los otros luchan con las manos desatadas y, por tanto, hay un proceso de selección adversa. Los peores llegan al poder, que esto ya lo escribió Hayek en Camino de servidumbre. Luego, una segunda posibilidad es el enfoque bottom-up, que es el de la batalla cultural, que es el de ir dando la batalla de las ideas, gota malaya, que vaya calando poco a poco en sociedad, pues eso, abrir mentes, despertar conciencias y que cada vez haya más gente que reclame esto. No es un camino especialmente prometedor, eso hay que tenerlo claro. Salvo que haya, aquí casi me pongo en tono marxista, pero salvo que haya condiciones materiales objetivas que faciliten o que favorezcan que esas ideas prendan masivamente, es muy complicado que en un statu quo en el que la gente suele ser conservadora, es decir, si más o menos yo vivo bien así y me he acostumbrado a vivir así, ¿para qué voy a cambiar radicalmente? Salvo que haya un deterioro muy grande del statu quo, es muy complicado que la batalla cultural se dé una victoria generalizada y provoque una reversión de las instituciones sociales existentes. En Argentina, por ejemplo, parece que está pasando, pero porque llevan 40 años tocando fondo continuamente, la gente se ha hartado de un modelo que además era visiblemente deficiente, y lo más visible era la hiperinflación en la que estaban recurrentemente metidos, y claro, si ahí articulas un mensaje coherente, rompedor, con ideas o socialistas, o en este caso liberales, afortunadamente, pues ahí sí tienes cierta probabilidad, no digo que sea fácil ni muchísimo menos, pero sí hay una mayor probabilidad de que esas ideas se vuelvan hegemónicas y, si van funcionando, que se consoliden en un nuevo statu quo. Pero en el caso de España, hombre, yo creo que hay que dar la batalla cultural, porque si no ya te comen absolutamente por todas partes. O sea, si ellos ya están todo el día con la matraca y con la propaganda y no tienen nadie enfrente que les plante cara, pues entonces ya no es solo que se consolide el statu quo, sino que este va avanzando a un ritmo cada vez más acelerado y sin ninguna contrapartida, ¿no? Pero bueno, aunque yo en gran medida me dedico a esto, a dar la batalla cultural desde hace mucho tiempo, hay que ser conscientes de las limitaciones que esto tiene en un entorno como el de España. Luego, un tercer camino es directamente no aspirar a cambiar la sociedad, sino tratar de mejorar tu vida como marchándote a otro sitio. Si hay jurisdicciones variadas, ya que estamos en Andorra, pues esto creo que tiene bastante sentido, si hay jurisdicciones variadas que tengan margen para competir entre ellas, al final, si uno está muy desagusto en una sociedad, puede terminar trasladándose físicamente a otra y articular su vida en esa otra sociedad. Y esa competencia entre jurisdicciones también limita la capacidad expropiatoria o parasitaria del resto de jurisdicciones. Porque si una jurisdicción tiene impuestos muy bajos y regulaciones muy laxas, pues entonces la otra se irá descapitalizando, e incluso desde la perspectiva del parásito, cuidado, porque para parasitar más tienes que permitir que el huésped crezca. Y si tú estás asfixiando y matando al huésped, o el huésped se te está yendo a otro sitio que no lo parasitan tanto, pues entonces tampoco te interesa que eso siga así. Y esto es algo que tiene efectos más potentes de lo que pueda parecer. Ya digo, en el caso quizá más cercano, o sea, el de Andorra, con las migraciones, en muchos casos silenciosas, en otras más pintorescas o más mediáticas que hemos ido conociendo, y que tiene cierta repercusión social. Lo que pasa es que eso, en términos fiscales, por mucho que se busque criminalizar a los que se van y demás, es irrelevante para el Estado español. Es decir, las críticas que se lanzan contra los youtubers que se marchan a Andorra es más una forma de generar sumisión fiscal ante el Estado español
que una denuncia de una problemática que tenga el Estado de, oiga, me estoy quedando sin recursos porque aquí la gente se me está yendo. Ojalá fuera así, porque entonces el Estado se tendría que apretar el cinturón, pero no es así. Es, ya digo, una forma de disciplinar a los demás y decir, como se os ocurra marcharos o como se os ocurra buscar minimizar por otras vías la carga fiscal que pagáis, sois malas personas, sois malos ciudadanos, sois insolidarios con los vuestros y si sois una personalidad destacada, como queremos generar conciencia fiscal, te vamos a machacar y te vamos a expulsar del espacio público. Pero, ya digo, aunque en el caso de Andorra está bien y mejor que exista, desde luego, a que no lo haga, aunque ahí el daño que le está haciendo al Estado español creo que no es especialmente significativo, sí hay otros casos que quizá no son tan visibles a corto plazo, pero donde sí se está generando daño. Si leéis el informe Draghi, que se publicó hace 2 meses, la queja fundamental del informe Draghi es Europa se ha quedado atrás, Europa está viendo su productividad estancada durante 2 décadas porque las empresas que se empiezan a crear dentro de Europa, cuando llega un momento de crecimiento, ya no pueden seguir creciendo por las regulaciones que las machacan y las destrozan, no pueden captar capital en Europa y se terminan yendo a Estados Unidos, donde el entorno regulatorio es algo más favorable, donde la captación de capitales es más sencilla y, por tanto, grandes empresas que podrían ser europeas terminan siendo estadounidenses. Bueno, eso es un voto con los pies, es un voto empresarial con los pies. Y es un reconocimiento desde la propia oligarquía estatal de que ese voto con los pies les está dañando, de que nuestras sociedades se han quedado estancadas. Y es un llamamiento a replantearse algo, lo que han venido haciendo durante los últimos 20 años, de machacar internamente a sus ciudadanos. Y aquí estamos hablando de migración entre 2 bloques económicos, entre la Unión Europea y Estados Unidos. Imaginad si tuviésemos muchísimas más jurisdicciones en competencia como lo que tradicionalmente teníamos en Europa. No voy a entrar aquí a temas históricos, pero una de las tesis con más peso de por qué Europa floreció a partir del siglo XVI o del siglo XVII hasta la Revolución Industrial y por qué Oriente se estancó, al menos hasta muy recientemente, es justamente porque Europa estaba mucho más fragmentada políticamente y al estar mucho más fragmentada políticamente, al ser un conjunto de ciudades-estado, de microestados, de reinos pequeños, de principados, de nuevo bastante apropiado el caso de Andorra, había mucha más competencia entre ellos, la capacidad de restringir, de limitar, de censurar las ideas que se fraguaban dentro de un territorio era mucho menor, si te machacaban en un lado te ibas al otro y eso permitió ese florecimiento intelectual que dio lugar posteriormente a la Revolución Industrial, algo que no pudo suceder en otros estados como el chino, que eran mucho más centralizados, unificados y, por tanto, donde la burocracia tenía en principio un poder mayor. Bueno, el voto con los pies es muy poderoso y, por eso, una labor que también hay que hacer desde la batalla cultural es oponerse a todo proceso de centralización y armonización política, porque cuanto mayor sea la centralización política o la armonización fiscal, menos competencia jurisdiccional va a haber y cuanta menos competencia jurisdiccional haya, más facilidad va a tener el Estado para parasitarnos impunemente. Esto es como en el mercado normalmente se entiende bien, pero con el Estado se suelen hacer excepciones. Si en un mercado hay un monopolio de verdad, no que haya una empresa que lo haga tan bien, que sea la única en el mercado, sino un monopolio de verdad, es decir, no puede haber más competidores dentro de ese sector, ¿qué va a tender a hacer ese monopolio? Pues va a tender a subir precios y a deteriorar calidades, porque no te puedes escapar, porque eres rehén. Pues bien, el Estado es un monopolio y la única competencia a la que se enfrenta el Estado es la posibilidad de marcharte a otros estados. Cuanto más reduzcas ese margen de competencia, porque más unifiques territorialmente, más poder monopolístico va a tener y, por tanto, más te va a tender a expropiar y a deteriorar la calidad de los servicios que te proporciona. Por eso, ya digo, es fundamental oponerse a cualquier proceso de descentralización y, al revés, apoyar los procesos de descentralización política. Y, por último, la cuarta estrategia quizás sea la más
ambigua o la más vaga, pero yo creo que es hasta cierto punto la que más gente está siguiendo y la que más está limitando en muchos casos la influencia del Estado, que es directamente buscar desprenderse del Estado. Claro, cuando tú tienes un parásito que te está machacando, puedes intentar combatir ese parásito y gastar muchas energías en intentar que desaparezca, o puedes asumir que está ahí y tratar de construir tu vida con ese coste hundido de que está ahí, pero buscando nuevas formas de que no siga creciendo o buscar ámbitos donde no te puede parasitar. Y eso es el desprendimiento del Estado. Vale, tenemos esta carga ominosa encima que no somos capaces de quitarnos en general, pero busquemos formas de vivir nuestra vida que bordeen, que salten, que burlen esa carga que estamos soportando. Por ejemplo, lo que os decía antes, educación privada, sanidad privada, pensiones privadas. Es verdad que lo ideal sería que el Estado no nos quitara todo lo que nos quita y que eso pudiéramos destinarlo a tales fines. Pero por suerte, al menos hoy por hoy, el Estado no nos prohíbe ir a la educación privada, aunque sí la controla bastante, ¿eh? No es educación privada y libre, no es educación privada desregulada, es educación privada con el currículum estatal. Pero bueno, aún así te deja ir a la educación privada, te deja ir a la sanidad privada y te deja ahorrar y construir un patrimonio, al menos hasta que sigan subiendo todavía más los impuestos y te confisquen, como pues ya hay tantas propuestas en España y fuera de España para que ello sea así. Entonces, tomemos al Estado como un mal que está ahí, pero busquemos la libertad dentro de ese entorno donde ese mal nos está machacando, pero tratemos de escapar al menos de su influencia. Y esto además nos lo facilitan ciertas herramientas que van surgiendo y que la propia sociedad puede ir desarrollando. Herramientas que nos permitan vivir al margen del Estado y al margen de la fiscalización del Estado. Por ejemplo, toda la economía digital permite hasta cierto punto organizar parte de nuestras vidas en ámbitos donde el Estado, al menos hoy por hoy, lo tiene mucho más complicado para controlarnos, regularnos y expropiarnos. El caso de Bitcoin, que es un activo que no es confiscable y que si uno hace adecuadamente los deberes, pues puede incluso organizarlo como depósito de riqueza y potencialmente como medio de intercambio al margen del control estatal y al margen del conocimiento estatal. Bueno, eso es una forma de organizar tu vida sin que el parásito te pueda parasitar, desprendiéndote del parásito o desprendiendo al parásito de parte de tu actividad. Y todas esas nuevas herramientas que vayan surgiendo y que podamos aprovechar para limitar la influencia del Estado sobre nuestras vidas son herramientas que obviamente hay que ir utilizando, porque si no podemos cambiar la sociedad, y es muy complicado cambiar la sociedad, mover a tantísima gente en una misma dirección, cuando además los intereses pueden llegar a ser tan contrapuestos, al menos sí minimizar el grado de extorsión al que somos sistemáticamente sometidos. Entonces, son distintas vías. Bueno, la primera yo casi la quitaría, ¿no? Pero las otras tres son vías que no son excluyentes. O sea, ninguna de ellas nos proporciona una garantía, nos proporciona la garantía de que vamos a llegar a destino, ni mucho menos. Pero son tres vías que se complementan y que ayudan en ocasiones solo al que la persigue, en ocasiones al resto de la sociedad, dando la batalla cultural, para tratar de ir limitando y reduciendo la influencia, el poder que tienen los Estados sobre nuestras vidas y sobre nuestras sociedades. Y son tres vías que, bueno, pues en la medida de nuestras posibilidades, ya sea por interés propio o por intentar ayudar a la sociedad en la que vivimos, creo que hay que perseguir. Y si me lo permitís, ya antes de terminar y aprovechando también el turno de preguntas, como sabéis, esta charla se enmarca dentro de... el que da esta charla soy decano de la Universidad de las Hespérides
y querría aprovechar estos últimos minutos para hablaros un poquito del proyecto de la Universidad de las Hespérides, porque de alguna manera, bueno, es una forma, es un instrumento de aunar algunos de estos enfoques, ¿no? Es una universidad que, si bien, bueno, aquí la historia ya es muy variopinta e interesante para ver hasta qué punto el Estado se entromete en nuestras vidas y en el emprendimiento de nuevos proyectos, en este caso educativos. Básicamente, la universidad, podríamos decir que ha estado censurada por el Estado español durante 10-12 años. Era un proyecto que tenía que salir en la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid no quiso aprobarlo, y si la Comunidad de Madrid no lo aprueba, eso en todas las autonomías, pero en este caso en la Comunidad de Madrid, no lo aprueba por ley autonómica, tiene que ir al Parlamento y los diputados tienen que votar en el Parlamento una ley expresa para que se pueda abrir una universidad. Entonces, si los diputados votan en contra o directamente, que es lo que sucedió con la Universidad de las Hespérides, nunca se lleva a la Asamblea a someter a votación si se puede abrir o no se puede abrir la universidad, pues la universidad no se abre y queda indefinidamente aparcado. Bueno, hubo suerte y en Canarias permitieron su apertura. Es una universidad online, es decir, hasta cierto punto dentro de un ámbito que escapa en muchos casos del control estatal, que proporciona un servicio que nos ayuda a desprendernos del Estado, que en este caso es educación privada, y que se trata de una universidad con un ideario desde sus propios estatutos marcadamente liberal, es decir, tiene como misión articular los estudios de grado y de posgrado desde la óptica de la reflexión de la libertad, de la problemática de la libertad y de la influencia de la libertad en nuestras sociedades. Y bueno, me han pedido desde la universidad y también en colaboración con el Andorra Economic Forum que termine la charla no solo hablando de la universidad, sino del posgrado, en algo que entiendo que en este foro pues, puede ser de bastante interés, el posgrado de la universidad en Bitcoin. Hemos sacado un posgrado que dirige Álvaro de María, al que supongo que muchos conoceréis si sois apasionados de Bitcoin, que es una de los teóricos que mejor ha comprendido y mejor ha explicado Bitcoin, no solo en España, sino yo creo en todo el mundo. Y es un posgrado online enfocado exclusivamente en reflexionar y en aprender tanto la filosofía, la economía y las aplicaciones prácticas de Bitcoin. Empieza ya y, bueno, pues la universidad os invita a los que os queráis inscribir a participar en este sorteo escaneando el código QR, porque el máster os costará, a quienes os queráis inscribir, la mitad de precio. Ya digo, es un máster online, o sea que lo podéis cursar desde cualquier punto, ya no solo de España, sino del mundo. Y dicho esto, dejo el código QR durante el resto de la sesión. Abrimos el turno de preguntas para todos los que estéis interesados. Por otro lado, bastantes preguntas que han ido surgiendo a lo largo de la clase magistral de la ponencia, Juan Ramón. Una de ellas es si crees que para solucionar el problema de las pensiones a largo plazo se puede hacer un fondo soberano como el de Noruega. Bueno, a ver, Noruega pudo hacer un fondo soberano porque tenía recursos para hacerlo, que es básicamente las explotaciones de petróleo. España, como tal, no tiene un recurso así llamativo como petróleo, pero esto le gusta recordarlo mucho al profesor Bastos y creo que, desde luego, hay que tenerlo en cuenta. España tiene mucha tierra pública y mucho recurso natural público. Es decir, gran parte del territorio nacional sigue siendo de propiedad estatal, toda la costa es de propiedad estatal y potencialmente eso se podría vender y se podría constituir un fondo. Aún así, bueno, no tengo tan claro que cuantitativamente fuera suficiente, pero desde luego toda liquidación de activos que ayude a reducir el pasivo de las pensiones públicas ayudaría. Yo creo que el problema de las pensiones públicas de todas formas se resolverá en la medida en que éstas irán menguando en términos relativos por la propia insostenibilidad del sistema
gran parte de la población irá ahorrando por su cuenta para complementar las pensiones públicas y entonces estas, si hay voluntad de eliminarlas, que de momento no lo hay, pero si la hubiera, se las irá congelando o manteniendo reducidas y conforme el ahorro privado vaya ganando peso en ese mix, irán siendo cada vez menos relevantes y, por tanto, su supresión, pasado el tiempo, irá siendo menos dramática. Pero, claro, eso es un proceso a 50, 60 años vista, no a 10 años. La calidad de vida de las personas ha mejorado desde la revolución industrial hasta ahora. ¿Podría esto estar relacionado con el incremento de gasto público? ¿Reducir el gasto público en bienestar no podría suponer un retroceso? Sí, esa es una tesis potencialmente interesante, ¿no? Hay correlación en general, correlación entre aumento de la calidad de vida y aumento del tamaño del Estado. Lo que pasa es que cuando tenemos correlación, pues puede ser porque una variable causa la otra, porque la otra causa la una o porque una tercera causa las dos. En este caso a mí se me hace difícil pensar que el incremento del bienestar, que sabemos que depende esencialmente del incremento de la renta per cápita, es decir, se me hace difícil pensar que el incremento de la renta per cápita se debe a un incremento del tamaño del Estado, básicamente porque hay muchas sociedades donde el Estado es muy grande y la renta per cápita está estancada y es baja. Y al revés, ya hemos mencionado que tenemos casos como Singapur, Taiwán, Hong Kong, etcétera, o Suiza, donde el Estado es pequeño y la renta per cápita es alta. Yo creo que esto es como decir, como los ricos tienen coches de alta gama, pues cómprate un coche de alta gama y serás rico. No, es decir, te compras un coche de alta gama cuando eres rico, ¿no? Pues aquí lo mismo. El Estado, al ser un parásito, tiende a crecer cuanto más próspero y rico eres, porque en parte el Estado pesaba tan poco en la revolución industrial, no solo porque, es verdad, la ideología en ese momento predominante era una ideología más o menos liberal. Pensad que Keynes, por ejemplo, escribe, ya avanzado el siglo XX, el fin del laissez-faire, the end of laissez-faire, como diciendo, bueno, por fin hemos conseguido cargarnos el laissez-faire que había sido predominante durante toda la época anterior. Pero digo, creo que no es solo el corsé ideológico el que limitó el crecimiento del tamaño del Estado. Es que tú no puedes tener un Estado que pesa el 50% del PIB con la renta per cápita del siglo XIX, porque entonces matarías de hambre a la gente. O básicamente nacionalizarías, no sé, la distribución de comida, porque es lo que había en ese momento. Claro, cuando más próspera es una sociedad y más renta disponible tiene, más de esa renta disponible le puedes quitar sin que te metas en el mínimo indispensable. Entonces, el incentivo del Estado a crecer cuanto más ricos seamos, yo creo que es muy fuerte y eso es lo que explica el aumento del tamaño del Estado. Sobre impuestos, si se redujeran y toda la población tuviera más ingresos, ¿no generaría una inflación y al final la calidad de vida general se mantendría igual? Si bajas impuestos y no bajas el gasto público, sí, ahí claro que generarías inflación, porque básicamente lo que estás haciendo es insuflar gasto privado y mantener el gasto público, con lo cual duplicas el gasto, digámoslo así, no tendría por qué ser duplicar, pero para entendernos, duplicas el gasto, no duplicas la producción, y entonces sí. Ahora, si tú reduces impuestos y reduces el gasto, ahí no hay ninguna tendencia inflacionista, yo diría más bien que hay incluso una tendencia deflacionista. ¿Por qué no hay una tendencia inflacionista? Pues porque sí, aumentas el gasto privado, pero es que estás reduciendo al mismo tiempo el gasto público. ¿Y por qué digo que más bien creo que habría una tendencia deflacionista? Porque sabemos que los impuestos, esto es algo que no... O sea, digamos que la curva de Laffer, en economía sí hay muchos que la critican y yo creo que hasta cierto punto con razón. Pero lo que voy a decir a continuación, nadie lo critica en economía. Es decir, incluso los economistas de izquierdas te dicen que eso es así. Los impuestos acarrean una cuña fiscal. Es decir, imponer un impuesto tiene pérdidas de eficiencia económicas. ¿Por qué? Pues porque si tú pones un impuesto al trabajo, en el margen el trabajador quiere trabajar menos. Si tú pones un impuesto sobre la inversión, en el margen el inversor va a invertir menos. Que luego el economista de izquierdas te dirá, bueno, pero
se compensa por otro lado porque esos recursos que capta el Estado generan bien, vale, pero de entrada, sobre la dotación de factores, los impuestos lo que hacen es reducir la oferta de esos factores y, por tanto, la producción dentro de la economía. Si tú bajas impuestos, no solo es que el gasto en términos netos no vaya a aumentar, o sea, si bajas impuestos y reduces el gasto público, no solo es que el gasto en términos netos no aumente, sino que la producción se aumentaría porque habría más incentivo a trabajar más, a invertir más y, por tanto, a producir más. Mantienes el gasto, aumentas la producción, tendencia a la baja de precios. Nos vamos a Estados Unidos. Donald Trump, bueno, presidente electo, ya hemos tenido la semana muy intensa con esto. ¿Qué opinas de que ponga a Elon Musk a analizar la eficiencia del gobierno de Estados Unidos para intentar dejar de ser deficitario? A ver, yo creo... Trump en campaña ha dicho que no va a recortar ni pensiones públicas ni gasto público en sanidad. Que, por cierto, sobre esto, supongo que muchos lo sabréis, pero se suele decir que Estados Unidos no gasta en sanidad. Estados Unidos gasta en sanidad respecto al PIB, no en términos absolutos, sino respecto al PIB, más que España, bastante más que España. El gasto público en sanidad de Estados Unidos ronda el 8,5-9% del PIB, cuando en España es el 6%. Entonces, Trump ha dicho que no va a recortar esas partidas. Entiendo que tampoco va a recortar significativamente los intereses de la deuda, porque eso sería impagar la deuda. Tampoco creo que recorte el gasto militar. Entonces, si no recortas nada de todo eso, el margen para recortar gasto federal es muy reducido. Yo ahí no sé... A ver, Musk, claro, es un genio, entonces no sé por dónde puede terminar saliendo, pero no veo mucho margen para recortar. Yo donde sí soy más optimista, porque aunque se ha dicho que Musk va a supervisar la eficiencia del gasto gubernamental, él también ha sugerido que se va a implicar mucho en el proceso de desregulación. Y yo ahí sí soy mucho más optimista. De hecho, la semana que viene, el primer mandatario con el que se van a reunir Trump y Musk va a ser con Milei. Y según ha dicho Milei, Elon Musk está en contacto, o ha entrado en contacto, a ver, tampoco creo que sea una línea continuada, pero sí que se ha puesto en contacto con Federico Sturzenegger, que es el ministro de Desregulación de la Argentina, que además está haciendo un trabajo impresionante. Es decir, es una persona súper técnica, no como si aquí pusieran a un ministro de Desregulación no haría nada porque no se enteraría de nada. Es una persona súper técnica y si lo seguís en Twitter, cada día publica una norma que se van a cargar dentro de la Argentina y que además te explica muy fundamentadamente por qué se la cargan y por qué era una norma distorsionadora de la actividad económica que estaba vigente hasta el momento. Pues bien, por lo visto, eso dicen, Elon Musk quiere replicar el modelo de Sturzenegger en Estados Unidos. Y si hiciera eso, creo que sería un auténtico pelotazo, más allá incluso de la fiscalidad, que sí es importante, pero la regulación puede ser mucho más distorsionadora que un impuesto alto, porque una regulación te puede prohibir al 100% hacer algo. O sea, el impuesto, salvo que te quite el 100%, no va a ser tan gravoso como muchas regulaciones que directamente te lo impiden hacer. Entonces, desregular de manera intensa la economía estadounidense y además con cabeza, porque Trump en su primera legislatura sí que mostró una inclinación desreguladora, aprobó la orden ejecutiva 2x1, que por cada norma que aprobaran había que derogar 2, pero eso es muy... Vale, tenemos aquí mucha hojarasca legislativa, pues cada una que aprobamos vamos a ver qué 2 chorradas nos cargamos, sin una visión desreguladora concreta y coherente. Ahora sí que parece que dicen, oye, hay que desregular el sector de la energía, hay que desregular el sector de los cripto, o de las cripto, hay que desregular el sector de la inteligencia artificial. Y ahí Musk sí se lo conoce muy bien desde dentro, porque lo ha sufrido, y desde luego si además entra en contacto con Sturzenegger y bueno, pues, ven una metodología de trabajo, etcétera, yo ahí sí soy bastante más optimista que en recortar el gasto, que salvo que Trump incumpla su palabra, que a lo mejor luego lo adorna como diciendo, no, yo realmente no veo un gran margen para recortar el gasto público. Bueno, de hecho se ha dicho que Elon Musk pretende poner Estados Unidos a funcionar como si fuera una startup, ¿no? Entre otras cosas. Sí, lo que pasa es que, sí, por ejemplo, se suele decir, no, es que he hecho al 80% de los trabajadores de Twitter, vale, pero es que
el gasto público federal que va a personal es el 15%. O sea, que aunque echaras al 100%, que no lo vas a echar obviamente al 100%, pues reducirías el 15% del gasto federal, que no está mal, pero desde luego no es la minarquía que presentaba aquí hace un momento. Cosecha propia, pero que ya que estamos con Estados Unidos, aprovecho. Medidas arancelarias por parte de Trump. ¿Cómo crees que pueden encauzarse y, sobre todo, cómo crees que pueden impactar en la economía? Porque ya sabemos que voces como Janet Yellen, secretaria del Tesoro, ha insistido por activa y por pasiva que esto va a tener una presión inflacionaria importante en Estados Unidos. Sí, a ver, bueno, habría que distinguir presión inflacionaria. Una cosa es que suban los precios de una vez, que es lo que provocan los aranceles, y otra que continuamente los precios vayan subiendo, que eso los aranceles no tienen por qué hacerlo. Es decir, los aranceles lo encarecen todo, claro que sí, pero no te generan que cada vez la moneda valga menos, que eso es propiamente la inflación. En el caso de Yellen, bueno, yo creo que tiene razón en las críticas a los aranceles. Cualquier crítica a los aranceles me va a encontrar a su favor, pero claro, es que hasta el momento la administración Biden ha sido más proteccionista que la administración Trump. Es decir, con China, por ejemplo, ha mantenido todos los aranceles que puso Trump, incluso ha añadido otros nuevos. Es verdad que en algunos casos quitó con la Unión Europea marginalmente alguno, pero los ingresos por aranceles bajo el gobierno de Biden fueron muy superiores a los del primer gobierno de Trump. Entonces, sí, son críticas que yo puedo compartir, pero que no las debería hacer la ministra de Economía del gobierno que hasta la fecha ha sido más proteccionista en Estados Unidos en los últimos 70-80 años. Sí, subir los aranceles es un problema muy grave, más que nada porque podemos entrar en una dinámica de guerra arancelaria global. De entrada es perjudicial para la economía estadounidense. Tendemos a pensar muchas veces que, bueno, el arancel perjudica al consumidor y entonces el consumidor, en lugar de comprar productos extranjeros, comprará productos nacionales y ya está. Es, bueno, como un impuesto sobre el consumo. Bueno, eso ya de por sí ya es grave, pero es que pensemos que los aranceles también gravan a los empresarios nacionales. Entonces, si tú importas inputs del extranjero que eran más baratos y ahora te los vuelven más caros, tu empresa también se vuelve menos competitiva interna y externamente. El caso más claro, los productores de automóviles, si pones un arancel, como lo puso Trump, sobre el acero le resulta más caro y, por tanto, producir coches en Estados Unidos se vuelve más caro y los coches estadounidenses se vuelven menos competitivos fuera y dentro de Estados Unidos. Entonces, es una medida que, ya digo, suele ir dirigida a proteger a industrias ineficientes, poco competitivas, que perjudica a las empresas que sí son competitivas y son eficientes, perjudica a los consumidores y luego que te puede meter en una guerra arancelaria, como ya pasó en parte con China, de yo te subo aranceles, pues yo te los subo más, pues yo más. Y claro, si tú empiezas así con todo el mundo, te cargas el comercio global rápidamente. Siguiendo con Estados Unidos, ¿ves un escenario en el que la Reserva Federal deje de imprimir y haya una deflación al estilo de la crisis del 29? A ver, la crisis del 29 no fue tanto porque la Fed dejara de imprimir, sino porque quebró el sistema bancario y, por tanto, se destruyeron lo que podríamos llamar medios de pago secundarios o sustitutos del dinero, básicamente los depósitos bancarios. Y claro, si la oferta monetaria se contrae de una manera tan bruta como se contrajo, pues, y además la demanda monetaria aumentó mucho por la incertidumbre lógica del momento, también se produjeron más cosas. Quiero decir, en el año 31, septiembre del 31, Inglaterra, que había sido el gran país que había sustentado el patrón oro internacional, patrón monetario que había estado en vigor desde 1821 hasta la Primera Guerra Mundial y luego tras ese receso durante la década de los 20, Inglaterra, que era pues, el referente global del patrón oro, abandona el patrón oro. Entonces, esto es como si en 2011 o 2012 se rompe el euro, todavía peor. Claro, la incertidumbre que había en ese momento ante la destrucción del patrón monetario internacional que había conocido el mundo durante más de un siglo, pues te dispara la demanda de dinero, se te hunde la oferta, pues ahí tienes deflación. Yo ahora ese escenario no lo veo. Lo más cercano que tuvimos fue en 2007-2008. Ahí se rescató, se estabilizó el sistema financiero a costa del contribuyente, en parte para evitar esa deflación. Yo ahora no creo que estemos cerca de... O sea, no se han reproducido desde entonces los vicios que nos llevaron a esa burbuja, que fue una burbuja de deuda privada. Ahora, si acaso, tenemos un exceso de deuda pública
y los excesos de deuda pública, más que con deflación, que no pasa, se corrigen con inflación, que en parte es lo que hemos tenido. La inflación de los últimos años ha sido una inflación para diluir parte del exceso de deuda pública que se había acumulado durante la crisis del COVID. Como has mencionado precisamente la reunión Trump-Musk con Javier Milei, tenemos varias preguntas relacionadas con Argentina. Una es si sigues siendo optimista con que Milei dolarice la economía. Bueno, él sigue diciendo que va a dolarizar la economía. Es decir, obviamente yo siempre tengo ciertas suspicacias con los políticos, creo que razonables, porque son, como diría Milei, mentirosos seriales, pero bueno, creo que está llevando a cabo pasos para... O sea, nada de lo que está haciendo es incompatible con la dolarización de la economía e incluso se puede interpretar que lo que está haciendo es coherente con la dolarización de la economía, porque básicamente está reestructurando los pasivos del Banco Central, está estabilizando el valor del peso y la idea que él dice que tiene y que puede ser cierto es, llegado un momento, si no se imprimen nuevos pesos y cada vez el dólar va ganando más peso, más participación dentro de la economía nacional, pues un poco como lo que os decía antes de las pensiones públicas privadas. La pensión pública va perdiendo peso en el mix frente a la privada y hay un momento que la cierras o la quitas sin que se note demasiado. Pues llegará un momento, dice él, en el que el Banco Central podrá recomprar los pesos sin dejar a la Argentina. Claro, es que si tú ahora recompras los pesos, o das los dólares o dejas al país sin moneda, ¿no? Entonces, una vez esté introducido el dólar, que es lo que llama dolarización endógena, pues ya la gente tiene circulante, recompras el peso y liquidas y cierras el Banco Central. Lo dijo hace 10 días o 2 semanas. Entonces, mientras él no se escabulla y deje de tener eso en agenda y de mencionarlo, pues creo que, bueno, cabe la posibilidad de que siga queriendo dolarizar. Sí. O sea, yo no estoy convencido al 100% de que vaya a dolarizar, pero tampoco creo que sea un escenario de está claro que no va a dolarizar. Hay veces que eres muy claro cuando un político ha mentido. En este caso no creo que esté claro que haya mentido. Hay también una sobre política exterior de Argentina. ¿Qué opinión tienes de la política exterior que está llevando a cabo el país, sobre todo en cuanto al embargo a Cuba y Malvinas? Bueno, es un tema complejo, ¿no? Porque yo creo que el embargo a Cuba es un error político. O sea, la lógica inicial del embargo podía tener sentido y es básicamente que la dictadura castrista expropia las propiedades de los ciudadanos estadounidenses y, por tanto, el gobierno prohíbe que se confisque o sea, que se negocie o se comercie con propiedades robadas. Porque si un ciudadano estadounidense negociaba o comerciaba con el Estado cubano, estaba comerciando con propiedades robadas a los ciudadanos. Ese motivo no me parece en sí antiliberal, ¿no? Es decir, que tú prohíbas o que tú impidas que alguien se lucre con el robo de lo ajeno, pues tiene sentido. Ahora, en estos momentos yo creo que el embargo no tiene una influencia muy gravosa sobre la economía, es decir, Cuba no es pobre por el embargo y la pobreza que pueda causar el embargo, desde luego, no la sufre el régimen, básicamente porque Cuba podría comerciar con China, por ejemplo, si quisiera, no hay ningún impedimento, y el comercio con China ha ido menguando con el paso del tiempo. No sé, el caso de Rusia. El embargo que se le ha hecho a Rusia ha sido mucho más amplio y mucho más generalizado y Rusia se ha sabido recomponer comercialmente. Entonces, el problema de Cuba no es el embargo. Sin embargo, ese embargo sí le da una coartada ideológica para reivindicarse internamente y para dar esa guerra ideológica que desvía el foco. Entonces, yo sí creo que el embargo es un error. Ahí Milei ha adoptado una postura, él mismo lo dice, de seguidismo con la política estadounidense. Hasta cierto punto entiendo la lógica geopolítica de hacer seguidismo de Estados Unidos, y es que quieres ser el aliado estratégico de referencia en la región
y además si vas a dolarizar, y esto sería en parte coherente con lo que hemos preguntado, con la pregunta anterior, claro, hasta cierto punto tienes que tener una buena relación con el Estado que emite la moneda que va a circular dentro de tu economía. Última pregunta, y así ya cerramos además bien de tiempo. ¿Cómo relacionarías la gestión económica con lo sucedido en Valencia y la gestión de la Dana? La cuestión económica. La gestión económica en relación a los recursos para la Dana. Bueno, o sea, no sé si entiendo bien la cuestión, pero la gestión estatal, yo creo que ahí se ha evidenciado cómo todas las narrativas del Estado se vienen abajo. Es decir, necesitamos un Estado para que cuando sucedan estas catástrofes extraordinarias se puedan atender rápidamente y con eficacia. Bueno, casi 2 semanas después todavía hay sitios donde el Estado ni ha hecho acto de presencia. Pagamos impuestos para que pueda llegar el dinero en caso de este tipo de tragedias. De nuevo, el dinero no ha llegado y ya veremos en qué forma terminará llegando. Y en cambio, quien sí ha reaccionado de manera rápida, diligente e instantánea ha sido la sociedad civil, en muchos casos con la oposición del Estado, con el Estado poniéndole barreras para que pudiera ir a ayudar y a atender a sus conciudadanos. Entonces, incluso gente de izquierdas la veo un poco estupefacta diciendo, oye, pero ¿cómo puede ser que esto funcione así si tenemos un Estado al que pagamos para que estas cosas no se deterioren tanto? Y hay algunos que, claro, nos pretenden vender que es que, claro, después de tantos años de neoliberalismo, el Estado se ha achicado demasiado y no tiene recursos. Claro, esos son filfas de argumentos. Es decir, tenemos el Estado más grande que jamás hemos tenido. Tenemos además un gobierno, al menos nacional, que tiene una mentalidad muy estatista, es decir, que no es ni siquiera alguien que diga yo es que no creo en el rol del Estado o en la intervención del Estado o en la participación del Estado en la vida social, y no han atendido, yo creo que de manera muy obvia, con un mínimo de diligencia y de corrección. Y eso en parte, creo, liga con lo que mencionaba antes. Cuando tú tienes un Estado que intenta hacerlo absolutamente todo, las cuestiones nucleares en las que debería enfocarse el Estado, y esta puede ser una de ellas, pues las desatiende, porque al final son cuellos de botella gerenciales, si lo quieres. Es decir, tú puedes tener muchísimos recursos, muchísimos funcionarios, pero luego las decisiones las toman los superiores jerárquicos. Y los temas que pueden atender los superiores jerárquicos pues están limitados, porque un señor no puede conocer absolutamente todos los problemas que suceden en una sociedad y que son los que debería atender, porque si el Estado se ocupa de todo, pues debería conocerlo prácticamente todo. Y si encima pues está teniendo un lío de faldas y está prestando atención a cosas que no debería estar prestando, pues desatiende aquello a lo que debería estar atendiendo. Entonces, ahí se ven esos cuellos de botella, se ven esas limitaciones y se ve que el Estado que se dispersa no se concentra y no se concentra en lo que tendría que hacer. Por tanto, bueno, no me gusta hacer lecturas políticas de una tragedia cuando la estamos viviendo, porque creo que no es el momento adecuado. Con el paso del tiempo sí, aunque también, como dice el profesor Bastos, y ahí tiene bastante razón, estas reflexiones en realidad solo se hacen en caliente, porque si hubiésemos intentado mantener este debate hace un año, pues, habríamos dicho, no, es más importante debatir de la guerra en Ucrania. Claro, cuando no pasa, pues no ocupa la reflexión pública. Y dentro de un año, por desgracia, ya estará fuera del radar público. Es decir, cuando resulta más respetuoso con las víctimas debatir fríamente sobre esto, es cuando ya nadie tiene interés en debatir porque ya queda fuera del foco público. Pero bueno, aún así no me gusta en estos momentos hacer lecturas ideológicas de lo sucedido, pero bueno, si se pregunta, pues bueno, yo respondo tal como lo veo y además
en parte hay que hacerlas porque otros, desde luego, las están haciendo y, de nuevo, si solo tienes una narrativa instalada y no la contrarrestas, pues parece que esa única sea la correcta cuando no tiene por qué serlo. Se entiende perfectamente el punto. Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, muchísimas gracias. Pido un fuerte aplauso.